Y regresamos a Enchufados a la Asamblea. En este momento nos acompaña en cabina nuestra invitada de hoy, Daniela Macías. Ella es directora de Protección de la Información en la DINARDAP, es decir, en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, y además es coautora del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Bienvenida, Daniela. Muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio y por habernos invitado a discutir un proyecto tan importante para la garantía de derechos. Este proyecto ya está 4 meses desde que fue presentado a la Asamblea Nacional y ahora está en la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Nacional en esta Asamblea. Sí, este proyecto se establece que un dato personal es aquel dato que identifica o hace identificable a una persona natural directa o indirectamente en el presente o futuro. ¿Nos puedes explicar un poquito más o tal vez a través de un ejemplo? Bueno, sí, la importancia de definir así a los datos personales radica en la evolución de la legislación en la materia a nivel mundial. Esto porque muchas veces entendemos que dato personal solo es el nombre o el número de cédula y no entendemos la importancia de que quizás el color de nuestro cabello, nuestras preferencias, un like en Facebook o un retweet en Twitter puede significar que esa información nos identifica o nos hace identificables a través de mecanismos de procesamiento de este tipo de información. Es por eso que el concepto es un poco amplio. Y este tipo de datos son muy importantes. Por ejemplo, hace unos 6 meses hubo una filtración masiva de datos de los ecuatorianos. ¿A qué estuvimos expuestos todos? Realmente no es una filtración, sino una exposición indebida de la información personal de los ecuatorianos y esto nos dio una alerta porque puede ser utilizada para crear delitos como la suplantación de identidad, la estafa, la extorsión. Situaciones que no se han dado, gracias al cielo, porque nos alertaron a nivel internacional de que esto estaba sucediendo por no contar con legislación adecuada en la materia. ¿Y al momento ya estamos exentos de esos peligros? Realmente en la tecnología y a través de la evolución tecnológica nunca vamos a estar exentos del peligro, pero sí podemos minimizar los riesgos y tomar medidas adecuadas frente a las exposiciones o filtraciones indebidas de este tipo de información. Estas medidas adecuadas a las que te refieres, ¿qué beneficios traerían para los ciudadanos? La legislación en protección de datos lo que tiene es un enfoque preventivo, es decir, que evita que se cometan delitos con este tipo de información, a pesar de que pudiera un hacker o exponerse esta información ante terceros de manera injustificada. Ahora, yo tengo una pregunta que quizás es un poquito complicada y nos lleve a un debate, no sé, tal vez filosófico incluso, pero ¿cuál es la delgada línea o cómo no cruzar esa delgada línea entre mi derecho a tener acceso a la información pública y también el derecho de otro ciudadano que se proteja su privacidad? Bueno, para nosotros ha sido muy importante este tipo de preguntas porque muchas veces se tiende a confundir la información pública con el dato personal. La información pública es aquella que goza de un principio de publicidad y versa sobre la gestión del Estado en el manejo de recursos económicos o en el ejercicio de sus competencias, mientras que los datos personales, aunque estén bajo la administración del Estado, siguen siendo datos personales porque identifican o hacen identificables a estas personas. Los datos personales son confidenciales y la información pública, por ser de otra naturaleza, goza de este principio de publicidad y transparencia. En teoría y en la práctica jamás chocan los derechos porque hablamos de dos tipos de datos totalmente diferentes. Sobre la información pública y sobre los datos que va a proteger esta ley, se nos ocurre que los datos mercantiles, civiles o de la propiedad podrían ser, según tu definición, datos sensibles. ¿Esto de alguna manera no sería restringir el acceso a la información pública? En realidad no. La información que reposa dentro del registro mercantil o del registro de la propiedad o cualquier otro registro público tiene o goza de este principio de libre acceso y esto es por garantizar el interés general y garantizar la transparencia y la participación, siempre bajo parámetros establecidos como el mandato de ley, la orden judicial o la autorización del titular cuando identifica o hace identificable a una persona. Si es que, por ejemplo, hablamos de predios o de contratos, eso ya no entra bajo la premisa de una ley de protección de datos personales. Hay un dato que nos gustaría puntualizar para la ciudadanía. Sobre las disposiciones transitorias de este proyecto de ley,
se menciona la eliminación del artículo 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que menciona que el Estado pondrá en conocimiento de la ciudadanía la existencia de los registros o bases de datos de personas y bienes y en lo aplicable la celebración de actos sobre los mismos, con el objetivo de que los interesados y terceros conozcan dicha existencia y los impugnen en caso de afectar a sus derechos. Esta es una cita del proyecto de ley. ¿Qué pasa con esta eliminación de este artículo? Bueno, la disposición que se está eliminando lo que busca es que se elimine la forma en que va a ser publicada, más no la forma de acceso. Podemos acceder a esa información, pero de manera adecuada. Un ejemplo para poder ilustrar a la ciudadanía. Por ejemplo, si yo tengo o quiero comprar una casa, necesito saber quién es su dueño. Evidentemente, para saber si le estoy comprando a la persona correcta y no estoy incurriendo dentro de una estafa. Entonces, es necesario que para acceder a esta información se realice una solicitud debidamente justificada ante el registrador de la propiedad para poder acceder a la misma sin que esto signifique que ésta sea de libre acceso o esté pública, porque puede también representar un riesgo para su titular el saber para un secuestrador dónde vive, su dirección, qué bienes posee para poder extorsionarlo. Entonces, no se trata de eliminar el acceso a la información, sino la forma o que se haga de una forma adecuada. El tratamiento de los datos. Yo tengo una pregunta con respecto a los funcionarios públicos, porque hablábamos que la información pública es aquella que tiene que ver sobre los recursos públicos y los empleados públicos de alguna manera su sueldo es parte de los recursos públicos. Entonces, la declaración patrimonial que actualmente ellos están obligados a presentar al inicio de sus funciones, al final de sus funciones, ¿en algo modifica esto el proyecto de ley? Justamente para nosotros es muy importante establecer, y dentro del proyecto se establece un régimen de excepciones. Los funcionarios públicos, al ejercer competencias estatales y recibir su sueldo de recursos públicos, tienen un tratamiento especializado y diferente. Su información debe ser de libre acceso para poder facilitar el ejercicio del derecho a la participación y la transparencia. Pero el proyecto de ley sí prevé este régimen de excepcionalidad para este tipo de información. En cuanto a autonomía, la autoridad del Estado que estaría encargada de regular y sancionar, ¿cómo garantizamos la independencia para que no se vuelva un ente persecutorio, tal vez? En realidad lo ideal es contar con un ente que se encuentre dentro de la función de transparencia y control social y que sea nombrado a través de un concurso de méritos y oposición. Sin embargo, al estar en un régimen de austeridad, es necesario definir entre la Asamblea, el Ejecutivo y entre todos quién puede ser la autoridad idónea para ejercer este tipo de competencias y atribuciones. ¿Cuál es la experiencia regional en este sentido? A nivel de Latinoamérica, lamentablemente no tenemos muy buenos ejemplos. Colombia, Perú no la tienen como una autoridad independiente y eso es lo que ha impedido que sean calificados como niveles adecuados de protección por la Unión Europea, y lo que busca el Ecuador es que la Unión Europea lo califique como un nivel adecuado de protección para tener cierta competitividad en materia de información, análisis de datos e innovación. Sin embargo, en la región no contamos con experiencias que tengan autonomía e independencia a nivel de autoridad de control, lo que sí ocurre en Europa y en algunos otros países como Australia y algunos otros que no se me ocurren en este momento. La ley también implica temas en el ámbito económico también, pero hay otros además. Sí, para quienes nos escuchan en este momento, estamos en Enchufados a la Asamblea con Daniela Macías, directora de Protección de Información de la DINARDAP. Daniel, hace un momento tú mencionabas que este proyecto de ley no busca de alguna manera afectar a la participación ciudadana ni a la información que pueda obtener la ciudadanía. Entonces, ¿cómo esta ley quizá garantice la participación o el control social y de alguna manera también el voto informado? Porque nosotros queremos conocer a quienes se candidatizan. Necesitamos saber quiénes son aquellos que buscan ser nuestros representantes. Y este vacío legal también ha sido una excusa para no entregar información, para el control social. Justamente, el no contar con una ley de protección de datos personales nos ha llevado a muchas confusiones y no delimitar cuándo sí o cuándo no entregar esta información, y para muchas veces ha sido mal utilizado y se utiliza como una excusa para no entregarla. Sin embargo, a través de regímenes de excepcionalidad se establece que el tipo dependiendo del cargo, por ejemplo, nosotros que somos funcionarios públicos o un candidato a cualquier dignidad del Estado, requiere cierto nivel de libre acceso y su información debe ser liberada a pesar de ser personal para poder ejercer el derecho al control y la participación. De ahí yo quiero regresar a un punto que tú habías mencionado hace un momento. Roger, te había hecho la pregunta con respecto a las bases mercantiles.
en general, si nosotros queremos conocer que un candidato tenga quizás alguna relación, algún vínculo con empresas, ¿se va a afectar de alguna manera? ¿Vamos a quizás agregar algún procedimiento extra para poder tener esa información o no va a ser necesario eso? No, justamente, como les mencionaba, este régimen de excepcionalidad que está, si no estoy mal, en el artículo 3 o 4 de la ley, establece que, por ejemplo, la labor periodística, los candidatos, la función de control, transparencia para investigación, para tema de delitos, o sea, todo este campo que necesita libre acceso a todo tipo de información, no solo información pública, sino también a datos personales para poder ejercitar derechos, está abierto y es de libre acceso y no debe existir ninguna traba de forma ni de fondo que pueda evitar el acceso a esta información. Vamos a nuestro siguiente segmento, Mi Asamblea Ideal, y también estás invitada a participar para construir la asamblea ideal de todos los ciudadanos. Iniciamos el segmento Mi Asamblea Ideal. Queremos una asamblea transparente Que nos permita acceder a su información. que escuche Nuestras propuestas. y juntos construir la asamblea que todos queremos. Daniela, ahora contigo vamos a construir en esta noche nuestra asamblea ideal, pero lo vamos a hacer con una variante para aquellos que nos escuchan todos los lunes, ya que esta noche la asamblea ideal será construida desde un punto de vista ciudadano. Entonces, tomando en cuenta que quizás el proyecto de ley que se ha presentado, del que hemos hablado esta noche, ha tardado un poco en ser tratado, queremos que tú te pongas en los zapatos de cómo sería la asamblea ideal para que los proyectos de ley de tal importancia sean tratados pronto, para que la ciudadanía también pueda participar. Entonces, el juego, como así lo hemos catalogado, consiste en que te vamos a decir 4 preguntas y tú nos vas a contestar con la primera pregunta que se te venga a la mente. ¿Ok? ¿Preparada? Sí. Perfecto. Si yo te digo seguridad. Eficiencia y conocimiento. Si yo digo derechos ciudadanos, ¿qué viene a tu mente? Participación y conocimiento. Control social. Participación y transparencia. Finalmente, Asamblea Nacional. Eficacia, eficiencia y participación. Perfecto, con las palabras que nos has entregado esta noche las vamos a ingresar a nuestro procesador de palabras patentado para ver qué asamblea hemos construido esta noche. Ya tenemos la asamblea ideal de esta noche. Gracias a Daniela Macías, vamos a construir un país más seguro, con una asamblea participativa que tramite de forma eficiente y transparente las leyes prioritarias, como lo es la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Cómo hacemos para cumplir con esta asamblea? ¿Cuál es el compromiso que debemos tener todos los ciudadanos? Es necesario que la Asamblea Nacional se comprometa a escuchar todas las posturas, los intereses y las necesidades en materia de derechos para construir leyes eficientes y que sean garantes de un buen vivir. Y desde el punto de vista ciudadano, ¿cómo podemos aportar a que esta asamblea sea una realidad? A través de la participación y la capacitación. Muchas gracias, Daniela, gracias por aceptar nuestra invitación, por ayudarnos a construir esta asamblea ideal de esta noche y pues les pedimos a todos los que nos escuchan que como siempre nos escuchen todos los lunes a las 7 de la noche, hora continental y 6 de la tarde, hora Galápagos. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Observatorio Legislativo Ecuador, y en Twitter nos encuentran como Ojo a la Asamblea, que es otra forma de estar enchufados a la asamblea. No se desenchufen. Súbanle el volumen. Y quédense con nosotros. Hasta la próxima.